Bien, muchachos, bienvenidos al último gran round del segundo semestre de 2022. En momento de opening. Muy bien, suficiente de opening. El último gran round, muchachos, felicitarlo a todos quienes han presentado y agradecer todo el empuje, el esfuerzo que ha habido detrás de casos bastante bien preparados. Y que claramente no han dejado experiencia a todos, profesores, alumnos, respecto a cada uno de los casos que han preparado y son sumamente relevantes en la formación de cada uno de quienes constituimos el equipo docente de la mención de oftalmología, y seguramente para ustedes como estudiantes también se ha hecho relevante participar en su formación como futuros tecnólogos médicos. Así que agradecer de antemano todo el trabajo y dedicación que han tenido en preparar estos casos, ¿ya? Bien, damos inicio entonces a este último gran round. Nos quedan los casos clínicos 16 y 17, ¿o no? Este es el 16, el de Nicolás es el 17, y con eso ya terminamos. Y recuerden que estos casos clínicos son los mismos, que en perspectiva, en función de las temáticas abordadas, y algunas veces también tal cual el mismo caso, son abordados en en el examen de clínica para los alumnos de Clínica Oftalmológica 2, ¿ya? Presenta Natalia Toledo, ¿verdad? Que está en su práctica profesional y que nos va a relatar sobre un interesante caso que ya algo conocemos respecto de él. Adelante, Natalia, por favor. Buenas tardes, profesores, compañeros y público asistente. Mi nombre es Natalia Toledo, de práctica profesional, y les voy a presentar el caso clínico número 16. La expositora declara no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. La ficha clínica de la paciente es una paciente de sexo femenino de 34 años con hipertensión, hace 2 años en tratamiento con losartán, es usuaria de lentes de contacto y diagnosticada con queratocón en ambos ojos del 2018. No tiene antecedentes de cirugías ni traumas oculares. El motivo de consulta es que hace un mes notó dolor al retirar su lente de contacto en el ojo izquierdo, comenzó con ojo rojo, dolor, fotofobia y secreción. Fue a consulta oftalmológica en el centro número 1 y se le indicó Optol Plus por 1 semana y Systane Gel para lubricar cada 8 horas. Al principio notó mejora, pero hace 1 semana el dolor volvió. Y hace 2 días fue a control y le recetaron octabiótico cada 1 hora y Vigamox cada 1 hora. Llega derivada al centro 2 con orden para examen oftalmológico. Entonces, en base a esto poquito que llevamos, ¿qué preguntas añadirían a la anamnesis? Julio Araya, por favor. ¿Aló, se me escucha? ¿Sí? Respecto al uso del lente de contacto, ¿qué higiene tiene sobre estos? Si el dolor aparece con el lente de contacto en el momento de utilizarlo, si conoce el manejo básico de los lentes de contacto, y si se encuentra con algún tratamiento para enfermedades sistémicas, porque quizás no dice si presenta tratamiento ante esto. ¿Y hace cuánto tiene esos lentes de contacto? También es importante saber. Ya, Natalia. súper bien. Sí, súper bien. De hecho, la ocupación de la paciente, la modalidad del uso del lente de contacto, esta paciente utilizaba el lente de contacto semirrígido de uso diario con recambio anual. Realiza aseo diario a sus lentes de contacto y semanal a los estuches. También el control del queratocono, el último control de la paciente fue en 2020 y no ha estado controlada desde ese año. Y si asociaba el inicio de estos síntomas a algún evento específico, ya que ella solamente dice que cuando se sacó el lente de contacto sufrió dolor, pero no relata qué pasó antes de esos días. Entonces, en base como a los síntomas de la paciente, a lo que relata, ¿qué exámenes pedirían ustedes? Maximiliano Becerra. Maximiliano Becerra, ¿no? Sí, disculpe, ¿qué fue lo que me preguntó?
Los exámenes exámenes? Ya, a ver, sí, ya, que pregúntale podrían preguntar. Me iría por por la toma de huesa visual primero para ver si eso está afectado. Una topografía para analizar si es que hay alguna progresión en relación a sus últimos controles con queratocono. Y biomicroscopía para analizar el ojo en general. Eso. Ya, súper bien. De hecho, es súper importante la agudeza visual para saber si disminuyó o no con el dolor que siente. La agudeza visual con CAE en el ojo derecho es 0,4 y en el ojo izquierdo 0,1. También la topografía, como decía el compañero, para saber, y una biomicroscopía pensando en que la sintomatología que relata es ojo rojo y secreción, y podríamos pensar si tiene algún cuerpo extraño, por ejemplo, que le esté causando este cuadro. Pero la paciente llega con órdenes para biomicroscopía y microscopía confocal. Entonces, pensando en que le pidieron una microscopía confocal y una biomicroscopía, ¿qué hipótesis diagnóstica tendrían ustedes? Krishna Bustos. Krishna. Mariana Bustos. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, por los medicamentos que le dieron igual, quizás una conjuntivitis bacterial o una queratitis en el ojo izquierdo. Esa. Súper bien. Ok. No, en verdad es poco lo antecedente y es súper general. Ojo rojo, secreción, fotofobia, y pensando en que le dieron Optol, no podríamos como aventurarnos a si es algo más. A lo mejor pensar en que por qué le estarían pidiendo la microscopía confocal. Y aquí viene mi otra pregunta, si es que, uy, perdón. Es que eso quería consultar, Mariana. ¿Cuál es tu hipótesis más allá? Porque conjuntivitis, algún problema en la conjuntiva, una inflamación en la conjuntiva, y queratitis es una inflamación en la córnea. Pero creo que a lo mejor pudieses tener algún tipo de argumento respecto de por qué piensas qué es lo que qué es lo que piensas que podría haber para solicitar una microscopía confocal. Yo creo que igual va por el lado de lo que requiere del dolor. Y bueno, que sabemos, como dijo la Natalia, que usa semirrígidos. Ahora, ¿a todos los pacientes que tienen conjuntivitis y queratitis se les pide una microscopía confocal? Y no, pero por eso, por lo de los medicamentos, se me ocurre que puede tener alguna bacteria o algo así. Una... Mm. Valentina Pérez dice, puede haber hongos en alguna capa de la córnea. ¿Qué tipo de hongo? Mire, bueno, en verdad creo que fui un poco informal para decirlo, pero como con la poca experiencia que he visto este equipo, pasaba que en los casos que las queratitis eran muy agresivas, que se les daba tratamiento, se llegaban al centro solicitando este examen para ver si es que existía algo que no se podía ver con la biomicroscopía. Y claro, en algunos casos, creo que una vez lo vi, que se veían así como como no se veía solamente, digamos, como las capas de la córnea como debería ser. No sé, pues en vez de, además de lo que se veía generalmente en ese examen, creo que la profe Helen describía IFAS en alguna capa de la córnea. Quizás en ese caso podía ser y se pedía cuando las queratitis eran como muy agresivas y el medicamento, la gota no era como tan efectiva. Gracias, Valentina. Ariane. Sí, la verdad es que quería complementar que tal vez la pregunta podría ser, ¿qué nos permite ver la microscopía confocal? ¿Para qué sirve? Más adelante voy a hacer esa pregunta. Ok, Listo. Vamos, es que, claro, insisto en que microscopía confocal.
Pero al decir microscopía confocal, es como que estamos generalizando que frente a una conjuntivitis, una queratitis, vamos a solicitar una microscopía confocal. Entonces, creo que ya empieza a generar cierto cuadro clínico cuando hablamos de lente contacto, cuando hablamos de queratoconjuntivitis, ¿verdad? Entonces, ya empieza a generar algún tipo de raciocinio. Entonces, eso hay que argumentarlo, hay que fundamentarlo, ¿ok? Porque si hablamos de bacteria, ¿cuál es la capacidad, cuál es la resolución de una microscopía confocal? ¿Somos capaces de visualizar una bacteria? ¿O qué estructura somos capaces de visualizar con microscopía confocal? Por lo tanto, más allá de decir conceptos, tienen que tener una respectiva argumentación, ¿ok? Adelante, Natalia. Ya. Y esta es la imagen del ojo derecho en la biomicroscopía. Agradecería me la pudiese describir. Marcelo Gaete. Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, no sabemos qué ojos, pero se nota un poco de ojo rojo superficial en la parte de conjuntiva. Es como leve igualmente, pero se nota un poco más. Pero que este no invade tampoco, esa no pasa del limbo esclerocorneal. Pero no algún otro hallazgo que me llame la atención, no. ¿Qué opinas de la córnea, Marcelo? Que supongo que los reflejos bueno, son reflejos de las fotos los que me salen ahí, pero en córnea no encuentro nada que me llame la atención. ¿Ningún tipo pasiva? Claudio, ¿Sí? Ah, a lo mejor preguntarles qué deberían hacer ellos, que corte con la lámpara hendidura, si encuentran un ojo así. Marcelo, por favor. a ver qué técnica. Tal vez si en córnea hacer un paralelepípedo o una sección óptica también para ver las capas de la córnea, cómo se encuentran, sí. ¿Y qué opina Marcelo del párpado, del reborde de las pestañas? Mm, Que se ve igual como bastante, como blanquecinas, no tan rosadas como lo normal. Yo lo veo Me- bastante normal. mm, Aquí voy con estas Sí, no, preguntas, aquí voy con estas preguntas adicionales, Marcelo. A que la descripción de una biomicroscopía es bastante más compleja que solamente decir que existe un ojo rojo superficial. Se observa una córnea. Es que en el fondo, yo sé que siempre hemos resaltado destacar aquello que es relevante. Sin embargo, aquello que no se ve aquí también es relevante, ¿ya? Porque te va a ya, cuadrar un caso clínico, que en el fondo una córnea clara, sin alteraciones, un ojo rojo en la cual no se visualiza secreción, un ojo rojo superficial, ¿de acuerdo? Y un reborde de las pestañas sin mayores alteraciones o escamosidad en el reborde de las pestañas, ¿verdad? Porque en el fondo eso empieza a dar cuenta respecto del tipo de infección que pudiese existir en la superficie ocular. ¿Ya? Entonces también es relevante ya. hacer poner esos acentos, no solamente en aquello que ves, en aquello en que no ves también, ¿ok? Sobre todo cuando tiene una Ok, diagnóstica. Bien, adelante, por favor. Perdón, el Nick Ursúa Ya. pregunta dudas. ¿Ese material de Liris clasifican como nódulos de Leach o son zonas de hiperpigmentación nada más? Para mí son zonas de hiperpigmentación. No sé si los colegas tienen algo diferente. Porque nódulo, según entiendo, tiene una connotación No, son un poquito más patológica. hiperpigmentación. Por lo tanto, no, yo creo que eso es absolutamente normal. ¿Ya? Bien, adelante. Ya. Entonces pasamos al ojo izquierdo, que es el ojo de interés clínico. Apa. Ya. A ver, esto se lo vamos a dejar en interno. Isidora, por favor. Isidora Fuentes. Hola, ¿se escucha? Disculpe, tengo la voz un poco rara. Estoy enferma. Está bien, está bien. Pero
bueno, una biomicroscopía, una técnica difusa, se puede ver que existe un ojo rojo superficial también, pero mucho mayor que el otro ojo. La córnea claramente tiene una opacificación como tipo banda central y hay material, no sé, como de color amarillento, más hacia nasal. Y el borde de las pestañas lo veo un poco inflamado, pero no sé, tendría que ver una mayor amplitud de la imagen para poderlo. Eso. Gracias, Paulina. Perdón, Natalia. Sí, no, súper bien la descripción. Efectivamente, es todo lo que describe la compañera y ya estas son las dos imágenes que obtuve solamente para presentar, pero ya nos demuestra que hay una zona, una amplia zona que está siendo afectada y que podría ser el por qué nos pidieron la microscopía confocal. Y aquí mi pregunta es, ¿qué es la microscopía y qué equipo se utiliza? Yo sé que lo han visto poquito, pero a lo mejor alguna noción que tengan. ¿Qué le parece hablarnos al respecto, Franco Galvez? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Ya la microscopía confocal es una técnica para como eliminar la luz que viene de afuera del foco y es para ver muestras que reflejan la luz o emiten fluorescencia. Fluorescencia. ¿Y qué equipo se utiliza? Creo que hay uno llamado HRT3, pero los demás no sé. No- Adelante, Natalia. Gracias, Ya. Franco. En términos generales, la microscopía confocal es una tecnología que permite estudiar la córnea a nivel celular y de manera no invasiva, con imágenes que se van a obtener a través de un microscopio focal, y estas imágenes son más nítidas debido a que se captura la luz en un plano nomás, que sería este plano confocal. El microscopio confocal es realmente un microscopio óptico que incluye una fuente de luz láser, sistema electrónico de captación de imágenes que nos va a conseguir, por un lado, un aumento en la resolución y por otro lado, estas imágenes seccionadas en sección óptica, y va a eliminar la interferencia que produce la luz, consiguiendo que el enfoque se realice solamente en el plano que estamos obteniendo la imagen. Y en este caso, el equipo que se está utilizando en el centro es el HRT3 de Heidelberg, que va a utilizar el microscopio, o sea, la microscopía confocal de barrido para proporcionarnos estas imágenes. Lo que hace es que tiene un campo de 400 por 400 micras y nos va a permitir adquirir imágenes frontales de las células, estructuras corneales y distintas capas de la córnea, haciendo una evaluación completa en vivo de estas, desde epitelio hasta endotelio, como muestra la imagen. Ya. ¿Cómo se realiza este examen? Se va a colocar un gel en el equipo y luego se va a posicionar una copela estéril sobre el lente. Esta será la que hará contacto con la córnea del paciente. Si se logra observar en esto, aquí no sé si se observa mi mouse, pero lo que se ve negro acá es una cámara que nos va a permitir la vista frontal y va a ver en qué posición estamos al momento de hacer contacto con la córnea. Se va a colocar anestesia en los ojos del paciente y se va a posicionar. La posición del paciente, al contrario que otros equipos donde el paciente tiene que quedar recto, va a quedar un poco inclinado hacia adelante y deberá mirar un punto de fijación durante todo el examen, que es este punto que está, este negro que está acá al lado. Entonces, esta es la vista frontal que vamos a tener de la imagen en el equipo. Al lado derecho vamos a ver la vista frontal de la copela y de la córnea, y al lado izquierdo las imágenes que vamos obteniendo de las capas de la córnea. Entonces, al hacer contacto se deben buscar las células superficiales del epitelio y vamos a apretar el reset para que el equipo reconozca que ese es epitelio. Por ejemplo, acá ya está en reset y está en 0.
De ahí vamos a ir aumentando las micras y vamos a ir pasando por distintas partes de la córnea y distintas capas. Por ejemplo, acá estamos en las 101 micras, que ya sería estroma. Y por medio de un pedal vamos a ir sacando una secuencia de imágenes en fotografía que posterior a esto se van a elegir y se van a dar al médico para que haga el posterior diagnóstico. Entonces, este es el examen de la paciente. Son estas imágenes obtenidas con el HRT y basándonos en las micras que se indican en la parte superior izquierda, podemos ver en qué nivel estamos. La primera imagen, esta, que está en las 8 micras, son las que están superficiales. Después, en la imagen número 160, que es la segunda, esta, estamos en epitelio y desde la tercera hasta la última imagen ya estaríamos en estroma. Ya, y respecto a esta imagen les tengo un ejercicio de reconocimiento. En el lado derecho hay 2 imágenes del paciente y en el lado izquierdo son 3 figuras de referencia encontradas en paper. Yo les voy a describir estas figuras y ustedes me van a ir diciendo cuál es la que más se asemeja a lo obtenido por el paciente. En la figura, lo spoileé. En la figura número 1 se ven diversas características morfológicas observadas en la queratitis por Acanthamoeba. En la A se observan estos objetos hiperreflectantes, redondos o ovoides. En la imagen B también se observan, pero que tienen una doble pared. En la imagen C se observa también este objeto, pero como más central, y con un halo que está circundante a este, y en la imagen D se observa este anillo redondo con un centro gris oscuro. La figura 2 corresponde a hifas fúngicas, que son filamentos que se originan a partir de esporas en hongos o pseudohongos. Por ejemplo, el A es un caso de queratitis por Aspergillus, con una profundidad epitelial variante entre la B y la C. Por ejemplo, la B es un fusarium que está en el estroma, mientras que el C es un fusarium que está en epitelio. Y por último, la I muestra hifas que son más largas y que están en estroma. Y por último, la figura 3 son imágenes de casos de cándida por infección de levaduras. El A es una cándida albicans con estructuras lineales de reflectividad variable. El B es un caso diferente de cándida albicans, que también tiene estas estructuras lineales reflectantes, pero más cortas, que presentarían pseudohifas. Y por último, el C es un caso de cándida parapsilosis, que están señaladas estas pequeñas zonas hiperreflectantes con algunas que son más en punta. Entonces, no sé si todas vieron, pero la vía spoileada, no importa, ¿qué figura se asemeja más a la por el paciente? Veamos si están atentos. Cassandra Yantén. Cassandra Yantén. No. Vamos con Carolina Rodríguez. ¿Se escucha? Sí. Sería la figura 1 por estos como halos que se muestran en la imagen referencial. ¿Qué opina Natalia? Efectivamente. En la figura 1 se observan estos como redondelas, estos ovoides que se describían, y la paciente fue derivada por sospecha de Acanthamoeba. Las imágenes obtenidas en el HRT permitían realizar el diagnóstico al médico oftalmólogo tratante en base a lo que se condice con estudios y evidencia existente, que es hacer este mismo ejercicio que hicimos. El médico obtiene las imágenes que nosotros mandamos desde el centro y las va comparando en base a estudios ya existentes con evidencia de HRT. Entonces, por ejemplo, aquí se observan estos elementos puntiformes ovalados que se describen en los papers. Franco Alarcón quería comentar algo. Sí, en realidad era una consulta. Este equipo se basa en fenómenos ópticos, ¿no? Más que nada la descripción iría más que nada a la hipo e hiperreflectividad, ¿cierto? ¿Así se describiría? Exactamente. Ya. Por lo menos lo entiendo yo. Ya, gracias. Sí.
A tú te refieres a la Sí, sí. terminología para la descripción de la imagen, Sí, ¿verdad? claro, para la descripción Se de la habla imagen, de claro. reflectividad. Ya, muchas gracias. De ahí Helen te está respondiendo. Efectivamente, al hablar de estas escalas de grises y entendiendo que hablamos de un fenómeno óptico, se habla de reflectividad, ¿ya? Porque refleja la luz en determinadas estructuras y en el fondo se habla ese es el concepto que se usa. Pero buen alcance, Franco, ahí. Bien, adelante, Natalia. Ya. Y en el derecho está esta imagen que muestra diversas características observadas en la queratitis por acontamueva estudiada en paper. Por ejemplo, en la imagen A y B se observan estos objetos hiperreflectantes redondos. En la imagen E se observa un grupo que está apuntado aquí con una flecha blanca de estos objetos también. Y por ejemplo, en la imagen I se observa con una flecha blanca también una cadena lineal. Entonces podemos observar que se pueden presentar como de distintas maneras, pero todos conservan como esta forma ovoide. Distinto estadio, Natalia. Distinto estadio. Adelante. Y ahora pasamos a la ficha clínica de la segunda consulta, que fue el 17 de octubre de este año, y el motivo de la consulta fue que fue derivada al centro 1 para un HRT por control de esta queratitis aguda en el ojo izquierdo que cursa ya hace 3 meses. Sigue teniendo visión borrosa, pero sin dolor ni ojos rojos. Y el tratamiento actual es clorexidina al 0,02% cada 3 horas, octabiótico cada 8 horas y Vigamox cada 8 horas. Y aparte le dieron lágrima artificial como SOS. Se le solicita nuevamente una biomicroscopía y una microscopía confocal. Este es el ojo derecho, que lo voy a pasar porque el ojo que no se observa nada en específico, y aquí ya el ojo izquierdo. ¿Qué opina de la evolución del paciente? Vamos a llamar a Franco Cortés. Hola, ¿me escuchó? Sí. Bueno, lo que más llama la atención es que hay una notoria disminución del ojo rojo superficial en la zona de la conjuntiva y a nivel corneal disminuye también lo que el edema corneal existía, pero se ve que sigue estando una opacificación corneal hacia ese ojo. Creo que hacia nasal, un poco hacia nasal de la córnea. Y fuera de eso, no veo otra alteración que me llame la atención, salvo esa opacificación que todavía queda. Natalia. Efectivamente, este paciente ya tiene como un ojo blanco, una córnea con este leve leucoma central que está difuso y que nos estaría indicando tal vez un buen pronóstico, pero habría que ver más adelante lo que se observa en los otros exámenes. A la paciente igual se le realizó un anterior cuando fue. No sé si alguien quiere describir como algo que note acá. Sí, no, me quedé pegado analizando la imagen, se me olvidó ver. Esperen. Elías Espinosa. Elías. Claudio, Elías estaba en el CEO, estaban haciendo justamente una HRT, así que se puede haber demorado un poquitito. Ok, Abel, adelante. Abel, ¿quería consultar algo? No lo vas a llevar, pero, o sea, veo que Aproveche de puede responder entonces, Pavel. ya, que se aprovecha de observar en la imagen de OCT de Anterion esta Work Page corneal debido a la utilización del lente semirrígido. Eso es lo que lo podría interpretar de esa forma. Pero el Warpage corneal es un signo evaluable al OCT. ¿Cuándo nosotros hablamos de Warpage corneal? Abel. Con referente a la topografía corneal.
Y esto no es una topografía, pues, maestro. Mm. Podría efectivamente existir un warpage corneal, pero no podemos asumirlo a partir de que, a través de esa imagen, ¿ya? Concretamente, Abel, ¿qué es lo que tú logras visualizar en esa imagen? Más allá de lo que tú crees que pueda haber en el objetivo, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? Me llama la atención que la córnea superficial a nivel de epitelio no es tan regular, que hay una irregularidad a nivel central. ¿Ya? ¿No te llama la atención el formato, la curvatura corneal? ¿O el grosor También corneal? esta noción del grosor, exacto, una disminución del grosor, que es más evidente en la cara posterior, que sería en el endotelio. O sea, no creo que tengamos capacidad de resolución para poder definir que el adelgazamiento a nivel endotelial, siendo que el endotelio es una monocapa. Difícil hablar de adelgazamiento del endotelio. Por lo menos yo logro apreciar un adelgazamiento y un aumento de la curvatura más hacia temporal, ¿o no? Que en el fondo es lo que dice Franco, que guarda relación con el keratocono que tiene el paciente y la razón por la cual usa lente de contacto, ¿verdad? Natalia, por favor, adelante. Ya, muy bien. Y de hecho, hasta el momento la paciente suspendió el uso de los lentes de contacto. Entonces lleva 3 meses sin el uso de lente de contacto. Ya después, acá tenemos el HRT que venía por control y se pueden observar esta presencia de quistes que se mantienen en las capas profundas del estroma. Aquí nos surgió sobre las primeras imágenes que se ven, que están a las 11 micras, porque tienen este aspecto como si fueran también estos quistes de ameba, pero con la profesora Helen estábamos hablando de que podrían ser células epiteliales inflamatorias alteradas. Entonces aquí a lo mejor la profesora, si es que está escuchando, podría ayudar un poco como esta distribución que se ve. Sí, o sea, la primera foto... Déjame hablarle en el idioma. Helen, están consultando, ¿acaso podrían ayudarnos con la interpretación de las imágenes? Pesado. Pesado. Hoy, en las primeras imágenes puede ser células epiteliales, un crecimiento epitelial porque es superficial. Y como está en regeneración en el sector anterior o la capa anterior, eso sí, puede estar pasando. Pero lo otro lo dijiste, ¿cierto, Natalia? No quiero hacer ¿De los que están en rojo? con flecha. Sí, sí. No, sí lo dije, que esas ya presentan quistes que están más aislados, no están con esta como distribución tan junta, tan en conjunto. Pero aquí hay que rescatar o decir que cuando hacemos un análisis comparativo, comparamos capa por capa, porque como la clorexidina no tiene tanta penetrancia y la primera examen que se hizo llegó a 400 micras la profundidad donde se presentaban quistes, puede ser que la clorexidina todavía no está haciendo efecto en las capas más profundas. Entonces por eso todavía tenemos quistes. Y el tratamiento es largo, largo tiempo. ¿Cuánto llevaba la paciente? Hasta el momento 3 meses, pero bibliografía indica que pueden todavía encontrarse quistes en la córnea. Claro, y como la clorexidina es citotóxica, lo más probable es que las capas epiteliales te provoquen cambios. Por eso se ven estas monocapas diferenciadas. Muchas gracias, Helen. Adelante, Natalia. Eso. Ya, entonces, ya con todo lo dicho, el diagnóstico del paciente, ¿cuál sería? Adelante, Natalia, sí, ya está súper claro. Ya. Sí, está ya listo, es queratitis por acántamoeba en el ojo izquierdo y queratoma en los ojos. Aquí voy a hablar un poco sobre la queratitis por acántamoeba. La acántamoeba se caracteriza por 2 etapas. Una es una forma de trofozoito móvil y la segunda forma, y esta forma se encuentra en el agua. Y la segunda es un quiste inactivo de doble pared y el enquistamiento de estos trofozoitos permiten que el organismo en condiciones adversas por mucho tiempo, aunque esté deficiente de nutrientes o en temperatura o pH alterado.
Entonces, esta forma de quiste puede sobrevivir durante años en condiciones adversas. Y a pesar de que la presencia de la cantamueva es universal, entra en suelos, en agua, en humanos es relativamente poco común que se contagie. Pero la combinación de las rupturas de la fascia córnea, por ejemplo, por un traumatismo contra el suelo, contra aguas sucias, o el uso de contacto y la exposición al inóculo de la cantamueva, va a aumentar el contagio, el riesgo de contraer la queratitis. Por ejemplo, el uso de los lentes de contacto, la exposición por ejemplo, lavarlos con agua de la llave. En este caso, yo no dije como un antecedente que era como súper puntual que hizo sospechar al médico oftalmólogo que podía hacer eso, y es que meses antes, cuando la paciente empezó con la sintomatología, una semana anterior había ido a México a bañarse con lentes de contacto en estos cenotes que hay. Entonces eso ya es un indicativo para él para pensar que podría ser acántamueva. Entonces, el síntoma más frecuente es dolor intenso y desproporcionado con los síntomas clínicos, y que está asociado a esta fotopenia borrosa, al lagrimeo. Usualmente se presenta este ojo rojo en uno de los ojos, aunque igual puede ser bilateral, pero se presenta más unilateral. La ausencia del dolor no va a excluir que haya o no diagnóstico, y los pacientes pueden desarrollar infiltrados en el anillo, inflamaciones difusas, hipopión y otros signos característicos. En este caso, la paciente al momento de la primera consulta, no sé si posterior, presentaba hipopión, o sea, no presentaba hipopión. El diagnóstico y tratamiento son difíciles, pero el paso más importante es el diagnóstico precoz y sospecharlo al principio, porque la bibliografía habla de que mientras más se atrasa el diagnóstico, peor es el pronóstico visual del paciente. Por ejemplo, si el tratamiento se retrasa 3 semanas o más, el pronóstico visual ya se deteriora. Y se debe considerar que en casos de exposición al agua, este tiene que ser el primer como sospecha diagnóstica. Los objetivos de los tratamientos también van a ser la erradicación de estos quistes que se ven y de los trofozoitos viables junto a la respuesta asociada. Por ejemplo, el mejor fármaco es el Brolem, que es isotionato de propamidina, y este es muy difícil de conseguir, entonces actualmente se ocupa clorexidina, que tiene menor penetrancia, como decía la profesora Helen, pero hace un comparativo como bastante igual a lo que es el Brolem. El problema es que no estamos utilizando el fármaco, y ahí corre como todo lo que significa la no adquisición de estos productos, y lo que podría significar no tener el fármaco adecuado con el pronóstico visual del paciente. Y el uso de los corticoides es súper controversial, porque la literatura dice que es innecesario el uso en los diagnósticos tempranos, pero muchos médicos oftalmólogos utilizan el corticoide para tratar lo que es el leucoma. Entonces ahí como bibliografía suficiente para saber si está o no funcionando y cuándo es el tiempo adecuado, pero se evita usar corticoides hasta que hayan desaparecido la mayoría de los quistes. No sé si la profesora Helen tiene como alguna consideración respecto a esto. Sí, el corticoide, hay una inhibición del sistema inmune, entonces eso también puede dejar que la cantamoeba pueda proliferar mucho más rápido, y estos patógenos de un día para otro hay un cambio estructural, pueden llegar a perforar la córnea y quedan con ceguera, y la única solución es trasplante de córnea, pero en pacientes que no tienen el diagnóstico puede llegar hasta perder el ojo completo, porque aumentan de colágeno, de estructura, entonces es uno de los microorganismos más agresivos que podemos tener, y nosotros con el HRT hemos diagnosticado varios en un año,
y antes no había un diagnóstico en años. Así que ha sido una tremenda ayuda para poder, por último, este paciente puede quedar con un glaucoma residual, pero con el tiempo se puede tratar. En cambio, perder el ojo sería algo complicado. Y el medicamento, el fármaco del Befon, no hay en Chile. No hay venta. Entonces eso es lo complicado. Y la clorexidina hay que enviar a prepararla al laboratorio Rexus, donde igual yo me conseguí el número de la persona, lo hacen un poco más rápido, pero igual se demora entre 3 a 4 días. No es tan rápido. Eso. Bien, Ujú. Natalia, cierra el El caso. mecanismo, Estamos sí, ya. ya estaríamos entonces. En lo último ya son estos dos papers los que escogí. El primero es más que nada relacionado al caso, donde se observan las características clínicas y los cambios en serie de las queratitis por acantamoeba y durante el tratamiento mediante la microscopía confocal. Entonces se estudiaron 37 ojos diagnosticados. Se utilizó la microscopía confocal para observar la distinta morfología y la distribución y la densidad de estos quistes. Segundo paper es un paper más general, donde habla sobre, es una revisión sistemática, donde habla sobre las queratitis fugaz y lo importante es el diagnóstico precoz y el hecho de que actualmente el gol estándar son los frotis, pero no siempre una muestra va a dar positivo a este frotis, a este cultivo. Entonces, la mejor opción y lo que está tomando ahora como terreno es la microscopía confocal, porque nos va a permitir, a través de esta imagen que es un poco invasiva, encontrar, por ejemplo, presencia de hifas en la parte más profunda. Pero aquí la limitación es el costo porque no en todos lados vamos a encontrar microscopios confocal, y también otra de las limitaciones es la experiencia de la persona que esté realizando el examen, de saber dónde buscar y también cómo manejar al paciente, porque son pacientes que vienen con ojo rojo, doloroso, profundo, que no pueden abrir muy bien los ojos, y cuando uno se posiciona es distinto a ver, por ejemplo, no sé, al realizar un OCT uno sabe dónde está superior, dónde está inferior, dónde es nasal temporal. Acá uno se posiciona y no tiene mucha como que uno entra y ya están las células, entonces hay que identificar bien hacia dónde está la lesión, y los movimientos son muy mínimos para poder saber si uno se pasa o si ya saliste y ya no estás tocando córnea, o si te pasaste y ya estás muy atrás, estás en estroma y a lo mejor la lesión era más superficial. Entonces habla más que nada de eso. Ok. Natalia, muchísimas gracias Es por tu caso. recomendable, Claudio, un detalle importante, que el frotis es sacar parte de tejido, colocarlo en un vidrio y verlo en un microscopio y a veces usar unas tinciones. Y el cultivo es distinto porque tú sacas un poco de tejido. En estos dos microorganismos, que es hongo o acantomoeba, hay que sacar tejido, y por eso es complicado en el ojo, porque puedes aumentar el leucoma que tiene el paciente, y ese tejido colocarlo en el cultivo, en el medio, y esperar que crezca, y se demora el hongo, se demora 10 días, y la acantomoeba se demora 5 días, entonces no es un diagnóstico rápido. Y en ese tiempo la córnea ya se pierde. Y en el caso del hongo es más difícil de diagnosticar porque tiene la hiperreflectividad, a veces se puede confundir con células inflamatorias o con tejido conectivo que está creciendo de forma desordenada. Entonces, por eso siempre hay que tener el apoyo diagnóstico. Y también Clínico, pasa mucho de que médico. salen, por ejemplo, se realizan estos flotiocultivos y salen negativos, y en verdad al obtener la imagen de la microscopía uno sí ve las hifas, pero en el cultivo no se ve nada y No salen se va a ver negativos. porque no sacaron tejido, sacaron muestras superficial, ¿no? Entonces no puedes verlo. Eso. Bien, Matamos. estimado, muchísimas Ya, y gracias. bibliografía existente. Bien, dejamos entonces el caso Gracias, Natalia. para continuar ahora a don Nicolás Ursúa. Adelante, por favor. Ya. Deje de compartir pantalla, Natalia, por favor. Ya, ahí sí.
Bien, Nicolás. ¿Se, Ahora se ve bien todo ahí? sí, todo bien. Ya, ya, bueno. Bueno, primero que nada saludar, la cámara, no la prendí. Ya, ahora sí, primero que nada saludar a todos los presentes, ¿verdad? Y más que nada decir que es de mi agrado poder presentarles el último caso de los Grand Round de este año, ¿verdad? Que han sido bastante buenos para poder aprender de todo tipo de áreas, ¿verdad? Y bueno, más que nada comenzamos. Primero Nicolás, decir si que el pudiste expositor no arreglar tiene tu cámara. o declara. Nicolás, no le vemos ¿Ah? el rostro, le vemos la pera. Eso es algo muy arriba. Es Eso. algo muy arriba, sí, es que tiene la cámara abajo. Ah, ya, ahí está Ya. bien, está bien. Sí, por ahí. Bien, primero que nada declarar que el expositor declara no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Bueno, comenzamos. Con respecto al antecedente personal del paciente, ¿verdad? Es un paciente de sexo femenino de 23 años, de ocupación no informada con respecto a antecedentes mórbidos, no presenta hipertensión arterial ni diabetes mellitus. Eh, Acude primero a la consulta el 17 de agosto del 2022 con el motivo de que, más que nada, un control anual de lentes ópticos y no presenta ninguna sintomatología asociada. En la consulta no se vio nada especial ni en la biomicroscopía ni en oftalmoscopía. Y en cuanto a la refracción del paciente, tenemos que tiene un más 0,50 de esfera con un menos 1,25 de cilindro a 80 grados. Y en ojo izquierdo presenta un más 0,75 de esfera con un menos 1,25 de cilindro a 90 grados, con ambos ojos con su corrección B1. Luego de estos 2 meses aproximadamente, acude de nuevo a la consulta, más que nada porque refiere tener un cambio en la calidad de su visión, desde hace una semana más o menos, y refiere tener cefaleas de vez en cuando. En la biomicroscopía no se vio nada en especial, y en la oftalmoscopía, más que nada en el ojo izquierdo, se observa una papila hiperémica con tortuosidad de vasos de la retina. En ojo derecho, nada en especial. Con respecto a la refracción, se mantiene igual hace 2 meses, y la única diferencia es que con el ojo izquierdo, ¿verdad? Disminuyó bastante la agudeza visual hacia un 0,4. Con esta información, ¿qué preguntas se agregarían a la anamnesis? Natalia Toledo. Ya, ¿puedes retroceder un poquito, por favor? Por ejemplo, si el cambio de la visión se debió con algún golpe, con algún traumatismo, si fue rápido, o si fue paulatino. También, ¿qué medicamento está utilizando, si no ocupa, si es la primera vez que le pasa estos dolores de cabeza y si lo asocia como a algún evento en específico? Ya. Y más que nada preguntar, claro, profundizar más que nada en la agudeza visual, en la cefalea, ¿verdad? Si están asociadas a algún evento específico, si están asociadas, por ejemplo, a fotofobia o a alguna hora específica del día, algún movimiento ocular, no sé, algo por el estilo. Con respecto también a la agudeza visual, si el cambio fue brusco, si fue progresivo, si hay algún evento específico que haya sido asociado a esta baja de agudeza visual. Más que nada también preguntar por antecedentes oftalmológicos personales y familiares, y también los antecedentes farmacológicos. Aparte de esto, también se podría preguntar, ¿verdad?, la información que falta de la ocupación y si el paciente tiene alguna cirugía ocular previa. Ariane, por favor, adelante. Bien. Una duda. Nicolás lo mencionó, dolor al movimiento ocular. No, presentaba cefalea nomás el paciente, y más que nada la pregunta está guiada a si sufría de estos dolores de cabeza con respecto a movimientos oculares, o a si tenía fotofobia o algo así. Esa información no la tenemos, esa información no está. Ya, yo habría agregado la pregunta de si hay dolor al movimiento ocular. Al movimiento ocular. Sí. Sí. No quise ponerla específicamente para no spoilear, pero creo que ya se puede. Es una pregunta que tiene, o sea, frente a los antecedentes, es una pregunta que como yo tecnólogo médico Sí. hago inmediatamente.
Claro, sí, iba más que nada para allá esa pregunta. Ya. Bien, adelante, continúa. Verónica Gómez. Hola, bueno, respecto a los antecedentes de la paciente, quizás sería bueno realizar una retinografía para ver mejor cómo está el estado del nervio óptico de la papila. También un OCT, protocolo papila, y aprovechar también de ver cómo se encuentra la retina y quizá un campo visual computarizado. Ya, completamente de acuerdo, ¿verdad? Con todos esos exámenes, pero le sumaría también, además de eso, un examen súper simple para ver la retina también, que es la rejilla de Amster, y una geografía en base a si encontramos algo en la retinografía. Esto es como súper asociado a los exámenes anteriores. Con respecto a los exámenes que se solicitaron, efectivamente, fueron los OCT de retina y de nervio óptico, la retinografía y la angiografía. Bueno, si me permite ahí, profesor, continuar con esta imagen, porque la verdad no hay nada que decir. Está la retina completamente ok en el ojo derecho, y más que nada decir que es un retina map que evalúa el grosor de esta. Aquí sí hay más para analizar, así que a ver si a alguien ¿Qué le opinas de gustaría esta describir este imagen, Denis Bravo? Hola, ¿me oyen? Sí. Bueno, acá vemos un crossline del ojo derecho, pasa por papila. No alcanzo, no sé si se ve muy borrosa o se ve un poco hiperémica la papila, creo que no. Pero por lo que veo, yo diría que está levemente más engrosada en la zona adyacente a la excavación. Pero la verdad es que eso es algo que he visto en pacientes normales. Hoy, de hecho, me dio un caso muy similar a lo que estamos viendo hoy, y por eso como que me quedo dando vuelta a lo que me dijo la profe Ariane. Dijo, no he dicho nada, ¿no? Perdón, Sí. confundí las siglas, por eso primero dije que no. Pensé en resonancia magnética, y No, puede no, reflejo reflejo fotomotor fotomotor. aplica De absolutamente. hecho, Sí. de hecho, hoy al tiro hice un reflejo fotomotor, un OCT, Sí. y después se va. No, voy a spoilear el caso, mejor me callo. No, sí, yo creo que ya se sabe. ¿Sabes qué? Mientras no, los demás, aquellos que opinan al respecto, yo sé que los casos algunas veces se nos spoilean, pero de alguna manera, si existe un raciocinio claro al respecto, creo que no está mal decir, No está mal. en el fondo, la opinión o la pregunta tingente a cómo vamos avanzando en el caso. Así que no. No, claro, mientras comentando más la información se metodología pueda aportar, mejor. Sí, todo eso suma. Si en el fondo, eso es lo que pasa cuando uno va haciendo el examen. O eso es la medida que uno va conociendo al paciente. En la primera, cuando el paciente se sienta al frente del equipo, uno empieza a hacerle consultas. Y finalmente uno empieza a pensar cosas, uno empieza a razonar y uno empieza a dirigir, ¿verdad? Lo mismo cuando uno va haciendo el examen y empiezan a aparecer las primeras imágenes. Ok, listo. Ya voy orientándome al respecto. Por lo tanto, empiezo a descartar, a buscar, ¿verdad? Respecto de lo que hay y respecto, nuevamente, de lo que no hay. ¿Ok? Bien. Adelante, no sé si está de acuerdo con la descripción, Nicolás. Sí, completamente de acuerdo. Más que nada decir que está un poquito la profundidad de la excavación, a lo mejor es mínima, ¿verdad? No es tan profunda como otras excavaciones, pero también puede ser fisiológico, como bien lo explicaba Denise. Otra cosa que decir, la disposición de los scans acá lo puse los dos horizontales porque el equipo, el scan vertical lo ponía en vertical, y más que nada para que no den vuelta la cabeza al ver el examen lo puse así. Vaya. Continuamos. Con el ojo izquierdo, retina map, aquí también la verdad no hay mucho más que decir, que aparte que la perifobia está un poquito engrosada, pero con respecto a los otros valores están completamente dentro de lo normal. Continuamos con el otro cross. ¿Qué opina Danitza Cabrera? Danitza. Hola, sí. Hola. Ya, ay, lo siento, es que estoy con mi sobrino y se va a escuchar un poco de ruido. No hay Pero bueno, es un crossline del ojo izquierdo.
bueno, me llama la atención esto que se observa que a nivel de la excavación como un engrosamiento. Solo... Sí, sí, no, completamente de acuerdo. El engrosamiento de las capas de fibra nerviosa, la profundidad de la excavación aquí ya es prácticamente mínima, como podemos ver en el scan vertical ya prácticamente no se puede ver, y de hecho en la imagen de referencia, yo por lo menos no puedo observar alguna excavación como para poder describirla, de ponerle un número, por ejemplo. Pero cuidado con el engrosamiento, es que dicen engrosamiento de la papila. No, perdón, engrosamiento de qué dijo, de la excavación. No, de las fibras nerviosas, de la capa de fibra nerviosa. Sí, pero eso fue lo que dijiste tú, Nicolás, pero Danitza dijo engrosamiento de la excavación. Ah, le entendí de fibra nerviosa, Entonces, claro, hay no, que de la tener mucho cuidado excavación, con el uso de los conceptos. claro, la excavación está disminuida en ese sentido. Y en el fondo, ¿qué es lo que está engrosado? La capa de fibra nerviosa, que Capa disminuye, de ¿verdad? fibra nerviosa, el contorno del disco óptico, ¿verdad? Eso es lo que Que va está cerrando la este excavación. volumen de la retina alrededor del nervio óptico, ¿verdad? Y de la propia papila como tal. ¿Ya? Bien, adelante. Claro. Bien, continuamos con una retinografía de ojo derecho. Ahí, si alguien quiera describir. ¿Qué opina? Deme un segundito, estoy buscando a los que me han contestado. ¿Qué opina Ignacio Sepúlveda? Hola, buenas. Hola, hola. De ojo derecho, el nervio óptico está un poco ovalado. Los vasos sanguíneos están tortuosos, arcada superior y arcada inferior. Y los bordes del nervio óptico están definidos, netos. Y eso es lo que más me llama la atención. No sabría qué excavación tiene. Ya, correcto. Sí, con ¿Por qué se te respecto. dificulta, Ignacio, determinar la excavación? O sea, podría decir 03, 04, pero es como al centro está más brillante y como que se va disminuyendo la luz. Eso me complica un poco. Que esa fotografía está fantástica, está muy linda esa fotografía para poder hacer una valorización de la excavación, la relación con la disco. Yo diría que un 0,1, ¿verdad? Un poquito, Ah, un ok. poquito más, Claudio, un ¿Un poquitín poquito más. más? ¿0,2? Sí, sí, un 0,2, pero se nota claramente dónde salen los vasos y que no hay, digamos, más espacio de excavación por fuera. Exactamente, pero es bien claro, en el fondo Ok. se ve un anillo neuroretinal bastante grueso, ¿verdad? Y se ve muy poquita excavación, ¿verdad? Entonces es 0,1, 0,2. No sé, el tema de que me complique va más por mí más que por la imagen. Hay ver más fotos, ver más fotos. Ok, bien, adelante. Eso, nada más que agregar con respecto a la retinografía aquí. Continuamos con el otro ojo. ¿Qué opina al respecto, Nicolás Fernández? Hola, ¿qué tal? Bueno, comparando esta retinografía del ojo contralateral, ya tenemos la misma conformación de los vasos, específicamente la arteria, con la misma tortuosidad, y a nivel central ya tenemos una coloración anormal comparándolo con la otra mácula del ojo contrario. Ahora, en cuanto al nervio óptico, tenemos la misma disposición, un poco ovalada, y eso. Nicolás Ursúa, ¿puede ¿Cómo? pasar rápidamente, Nicolás Ursúa, si puede pasar rápidamente la otra foto? ¿A la anterior? Sí, Ya. ya. Era solamente por el tema del color de la mácula. Gracias. Y acá no se podría especificar digamos, la excavación, en qué grado está. Claro, claro ¿Por que qué la no? excavación, yo personalmente tampoco la podría observar. Yo podría decir 0,2, pero no se nota claramente, digamos, la excavación completa. ¿Qué opina Ariane?
Claro, la excavación igual se podría determinar, yo también diría que no es mayor a 0,2, pero cuando tenemos una papila edematosa, ¿cierto? Donde los bordes son un poco difusos, quizás hay papilas que son mucho más difusas, ¿cierto? Donde es más difícil poder determinar el borde de la papila, en esta quizás no es tanto, pero claro, es engañosa la excavación porque tienes todo el tejido infiltrado con el edema. Claro. Ahora, el color de la mácula a mí no me llama la atención, yo no, por eso pedí ver la imagen anterior, no veo mayor diferencia. Sí, la papila me llama la atención. ¿Qué edad tiene este paciente, Nicolás? Se me olvidó. 23. Claro, hay respaldo en el fondo del brillo de la limitante interna, ¿verdad? Se ven algunos pliegues también ahí cercano al disco y se ven unos Oye, puntos. ¿Sí? tengo una duda. Nosotros como tecnólogos, ¿no sería bueno poner una imagen de nervio óptico junto a la otra? ¿Hacer como un montaje? Siempre es mejor O sea, ver las dos. las dos fotos al mismo tiempo. Claro, Sí. ayudaría, pero me imagino que para efectos de amplitud de la fotografía, para poderla ver mejor, pero para la próxima también ayudaría a tener la imagen una al lado de la otra, ¿ya? Claro. Sí, intenté hacer la ampliación, pero la verdad la resolución se perdía y se veía como todo borroso. Entonces, no decidí mejor dejarla Igual, aquí separada. claro, lo digo porque a veces pasa que te lo manda algún médico, o sea, es como para destacar un poco eso, porque a lo mejor te lo manda un médico más general o no siempre el oftalmólogo de retina, no sé. Claro. Sí, pero siempre es bueno tener el comparativo. Sí. Claro, uno analiza ojo derecho, analiza ojo izquierdo, pero después siempre es importante comparar un ojo con el otro. Bien, Mi adelante. sugerencia el próximo año para los que siguen. Muchas gracias. Nicolás, aceleremos. ¿Continúo? Ya, sí, vámonos. Bien, con respecto a la geografía de ojo derecho, más que nada voy a continuar yo para poder, en función del tiempo, aumentar, o sea, proseguir. Más que nada en la primera fase, que es arteriovenosa tardía ya, podemos ver, no sé si se ve mi mouse, el cursor. Sí se ve. Ah, ya, unos puntos ¿verdad? Reflectivos acá arriba, con respecto a la arcada superior temporal. Más que nada decir cómo se va tiñendo el nervio óptico a medida que se va aumentando las fases, pero la verdad se ve completamente normal con respecto a una geografía común y corriente, ¿verdad? Más que nada alrededor de ese punto, que es lo único que me llamaría la atención. Aquí, no sé si si alguien podría Sí, describir claro. Débora Muñoz Tank. Débora. Sí. Por favor. Creo que se puede observar la tinción en papila en la fase arteriovenosa media, que ya se está tiñendo, y que a medida que pasa el tiempo aumenta la tinción. Creo que es lo que más me llama la atención. Nicolás. Sí, más que nada es como lo más importante destacar la tinción que se destaca incluso hasta en la arteriovenosa ya temprana. Aquí ya hay una tinción que igual es más común, o sea, es más fuerte que por ejemplo, en el otro ojo, en mi opinión. Aparte de eso, la verdad no agregaría nada más. No hay ningún punto de extravasación de contraste, nada más que decir con respecto a la angio. Bien, esto fue un examen que se realizó una semana después del paciente. Los exámenes anteriores se realizó el 3 de noviembre y ahora estamos en el 11 de noviembre con estos exámenes. Con respecto al retina map de ambos ojos, está completamente normal. Y seguimos con un análisis de ONH-GCC. Aquí también me gustaría que alguien lo describiera o sigo yo. Ariane. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué me llama la atención?
La diferencia entre ambos ojos me llama la atención. El patrón de ala de mariposa, el ojo izquierdo, que está un poco distorsionado, pero en el fondo está más asociado al edema que hay en ese sector que en el fondo al grosor del complejo de células ganglionares. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que estamos viendo claramente una inflamación del nervio óptico izquierdo y que nos parezcan los parámetros de la base normativa dentro de la norma, porque ni siquiera están sobre la norma, están dentro de la norma. ¿Qué ¿Puede opinas? estar más delimitado? ¿Pero a qué te refieres, Claudio, con que está dentro de la norma? Dentro del límite, dentro del verde, porque lo que podríamos esperar, que frente a un disco inflamado podríamos sobrepasar la norma y pasar sobre el blanco. De hecho, aparentemente no existe una gran diferencia. Bueno, ahí el análisis de simetría marca una zona en rojo, pero que no está lejos de lo normal, de esperable entre un paciente y otro. O sea, entre los diferentes pacientes. Habitualmente, con ese nivel de inflamación que yo veo comparativamente entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, esperaría parámetros fuera de la norma y con una gran diferencia entre un ojo y otro, atendiendo esa diferencia que hay ahí, ¿ya? Sí, Claudio, hay dos cosas. O sea, aquí estás comparando con una base normativa, ¿ya? Que en el fondo es un promedio de pacientes que tú no sabes cuántos pacientes en realidad tienes. ¿Ya? Entonces, en el fondo siempre hay que acordarse que estamos comparando con estadísticas. Y por otro lado, si tú te acuerdas de la imagen de la retinografía, claro, el disco está edematoso, hay inflamación ahí, pero tampoco es una inflamación, digamos, o sea, todavía se notaban claramente los bordes, por ejemplo. Ya se veían difusos, pero tú todavía logras discriminar, entonces en el fondo está fuera de norma, pero eventualmente no tanto. Fíjate todo el rango que tú tienes en verde. Ya, entonces, aunque mantenga el verde, fíjate que está bien por arriba del rango que en el fondo te da el equipo. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, por eso hay que poner cuidado siempre con estos análisis de comparativos, porque no sabemos con cuántos pacientes en realidad estás comparando. Entonces, es importante la clínica asociado a los números, los parámetros que te pueden dar los equipos. Y la Pero simetría. la delimitación no puede estar alterando ese gráfico de... Podría, porque básicamente no analiza, es difícil analizar grosor de capa de fibras nerviosas cuando está todo el tejido hiperreflectivo en el contorno, pero creo que este no es el caso. Yo creo que estamos en un caso tan límite, ¿verdad?, respecto de que está inflamado o no está inflamado, en que la base normativa de alguna manera nos queda corta para poder representar, ¿verdad?, que en el fondo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ariane. Creo que la base normativa y el fijarse en los colores, y eso ya mi mensaje, mi análisis. Muchachos, cuidado con interpretar colores solamente en OCT nervio óptico. Eso es Yo ni sumamente... los miré. Fíjate que yo ni los miré. Por eso me llamó la atención tu comentario, yo ni siquiera miré que estaba todo en verde. Mira, ¿te acuerdas lo que recién comentábamos respecto de la relación copa-disco? Fíjate que en el ojo derecho está de 0,2 y en el ojo izquierdo está de 0,08, ¿ya? Probablemente esa relación copa-disco en el ojo izquierdo tiene incorporado este factor inflamación. Y como tienes mucho edema, pareciera ser que en el fondo la zona de la excavación es menor de lo que en realidad es. Claro. Adelante, Nicolás. Ya, sí, más que nada, todo lo que se conversó también lo discutimos con la profesora tutora, ¿verdad? La TM con la que nos vimos este caso, que también nos parecía extraño que estuviera todo en verde, ¿verdad? Que está como bien raro. Bueno, ahora continuamos, perdón, con el angiodisc del ojo derecho. ¿Qué opina usted, Nicolás? Ya. Más que nada con respecto al angio del ojo derecho, los valores pueden estar un poquito elevados y si observamos en la delimitación está todo ok, ¿verdad? Pero es más que nada con respecto al tema de la inflamación que pueden elevarse un poco los valores de la densidad capilar. Con respecto a los plexos, no se observa nada fuera de lo común. Bueno, nada más que agregar con respecto al ojo derecho. Ojo izquierdo, más de lo mismo, pero aquí es más acentuado, ¿verdad? Debido a que la inflamación es mayor en el ojo izquierdo y de hecho ni siquiera puede delimitar una excavación
como vemos en comparación al ojo derecho. Y claro, los valores estarían más elevados con respecto al otro ojo por lo mismo, porque hay Ahora, mayor inflamación. a ver, pero usted nos está mostrando unos CTA, Nicolás. ¿Cuál es la importancia de los CTA en Geography, más allá de la imagen, que es una imagen fantástica, muy linda, ¿verdad? De la vasculatura y los plexos vasculares peripapilares radiados, ¿verdad? Muy buena imagen. Pero ¿cuál es la relevancia de unos CTA en Geography en un disco óptico inflamado? Es más que nada para ver si hay alguna anomalía vascular en los plexos que vemos acá arriba, que lo empieza a ¿Qué separar por anomalía capas. vascular podríamos esperar a nivel del nervio óptico? Puede ser, por ejemplo, que se observe alguna falta de higiene de algún vaso o algún error falta de higiene o, se me fue la palabra, disculpe, algún tipo de hemorragia, etcétera, que pueda estar ahí causando OCTA no va a mostrar hemorragias. No, no, hemorragia, disculpe. No, OCTA no va a mostrar reducción de flujo. Sí va a mostrar somatisquemia. Claro. Falta de Y higiene. en la realidad lo que nada más tenemos es un nervio óptico congestionado. Por lo tanto, vamos a ver una perfusión normal, porque tampoco vamos a ver quizás nos permite ver ese aumento de tortuosidad vascular, pero que eventualmente con la retinografía ya es suficiente. ¿Ya? Claro. Yo entiendo los protocolos que hay que seguir respecto a la necesidad de hacer OCTA angiography a nivel de la papila. La imagen quedó fantástica, pero ¿cuánto aporta este examen al desarrollo del caso? Creo que no es mucho. ¿Ya? No mucho, sí. Bien, adelante. Bien, eso ya era como lo último, porque como bien usted decía, no es como que aporte algo más diferenciado al caso. Ahora, ojo, que hay pacientes que tienen inflamaciones o uveitis que generan inflamación del disco óptico, al mismo tiempo generan trastornos neovasculares. ¿Ok? Así que ahí podría ser algún, pero particularmente este caso con el cuadro examen no. que se presenta, creo que en este caso particular creo que no. Sobre todo ya teniendo previamente la angiografía fluorescénica, ¿ya? Claro. Y algunas veces la imagen genera artefactos. Yo me acuerdo que cuando estábamos partiendo analizando CT o CTA, yo interpreté imágenes como neovascularización de nervio óptico. Y que la clínica no había por qué interpretar una neovascularización, pero básicamente la imagen, a partir de toda la alteración del tejido con errores de segmentación, puede llevar a una interpretación errónea de neovascularización. Entonces también hay que entender las limitaciones del equipo y los artefactos que podría generar en torno a la técnica de imagen. ¿Ok? Bien, adelante. Bien, nada más finalizar con estas 3 preguntas. Con respecto ahora a los exámenes que ya vieron, ¿le agregarían algún examen más? ¿Qué falta específicamente? ¿Qué dice Felipe Palacios? Principalmente pienso en el que mencionaron en el principio, que fue el campo visual computarizado, para ver algún tipo de patrón relacionado también al nervio óptico, como puede ser un agrandamiento de la mancha ciega o también, bueno, en algún caso, algún escotoma central. Okay. ¿Qué esperaría en este caso? Perdón, Claudio, pero necesito preguntarlo. Y pregúntale enseguida la hipótesis diagnóstica, si en el fondo ya está ahí. Vamos, Felipe. Claro, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica y qué esperaría encontrar el campo visual? Bueno, la hipótesis diagnóstica sería ya, bueno, ya lo dijeron varias veces antes, la neuritis óptica de tipo inflamatoria. Es que neuritis es inflamación. Claro, sí. Bueno, sería eso mismo, una neuritis óptica. Y esperaría encontrar sobre todo un agrandamiento de mancha ciega, como dije, y también el escotoma central. ¿En qué ojo? En el ojo, a ver, ambos ojos estaban afectados, pero estaba más afectado el ojo izquierdo, así que quizás por ahí se encontraría una mayor afectación del campo visual. Cuidado que si están los 2 ojos afectados nos cambia absolutamente el manejo. Porque un edema... Y aquí nuevamente la típica discusión, ¿verdad? Una neuritis óptica, ¿cuál es la causa de esa neuritis óptica? A ver, ese otro tema, pues, Claudio. ¿Tiene qué opina usted?
Porque yo creo que tiene totalmente relación con la pregunta siguiente que tiene que ver con pronóstico y tratamiento. ¿Qué espera Felipe de eso? Se refiere en el caso de que sea bilateral y todo el tema o sea, como de qué viene el hecho de que haya una neuritis. Claro. Bueno, como dicen ustedes, tiene que ver con el tema de dónde viene. En el caso, por ejemplo, de que fuera por hipertensión intracraniana. Por ejemplo, lo principal sería disminuir esa misma hipertensión, que sería lo principal, porque eso ya causa un daño mayor a la agudeza visual del paciente y el tema necesario. Sería ya más un peligro a nivel ya cerebral. O sea, Claro que también sistémico. Si estuviésemos sistémica. hablando de aumento de presión intracraniana, estamos hablando de riesgo vital, eventualmente, ¿cierto? Claro, Entonces, el riesgo es muy distinto a si estamos hablando de una neuritis óptica. claro. Disculpe, ¿qué edad tiene el paciente? Se me fue ese detalle. 23 años. Ah, Remate el caso, Nicolás. Ya. Claro, más que nada el campo visual, bien importante para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Para poder evidenciar estos escotomas centrales o centros cecales que se llegan a juntar con el aumento de la mancha ciega. Y Chihara para poder ver si la visión de colores está alterada. Aquí está el examen, ¿verdad? Que hablaba Denise al principio, que es el fotomotor, ¿verdad? Para observar si hay algún defecto pupilar aferente que pueda existir. ECOB también podría funcionar para poder observar con mayor detalle el nervio óptico hacia posterior, ¿verdad? Potencial de evocado visual lo puse con un asterisco, ya que esto solamente nos servía para poder confirmar el diagnóstico, si más bien no nos ayudaría a poder diferenciar entre neuritis ópticas, qué tipo sería, pero sí nos ayudaría a confirmar el diagnóstico, y exámenes serológicos para poder observar si más que nada la etiología, desde dónde viene, cuál es la causa. De todas maneras, Nicolás, los potenciales evocados visuales también te pueden servir para ver medianamente en qué fase, ¿cierto? Si ya esta neuritis está en remisión o todavía está en proceso de inflamación. ¿Ya? Ahora, como cuesta conseguir hora para potencial evocado visual y teniendo todos los otros exámenes, y con eso tú puedes hacer, en el fondo el médico puede hacer el diagnóstico, tal vez no es necesario. Eso. Entonces, la hipótesis diagnóstica, bien, el médico más que nada lo caracterizó, todavía no está cerrado el caso, por así decirlo, pero lo caracterizó, claro, como una neuritis óptica inflamatoria anterior, me faltó poner ahí, o papilitis. Con respecto al pronóstico de tratamiento, más que nada decir que hay que tratar la causa principalmente, si viene desde una esclerosis múltiple, por ejemplo, si tiene el paciente si es que tiene sarcoidosis, pueden ser múltiples causas y eso va a afectar también al pronóstico. Generalmente las neuritis ópticas se tratan con corticosteroides por lo general, a excepción de la neuritis óptica más aguda, donde ya es más contraindicado este tema de usar corticosteroides. Y para finalizar esto, la paciente, perdón, fue efectivamente derivada a imagenología a realizar resonancia magnética por sospecha de hipertensión endocraniana. Y hasta ahí no me llegó el caso porque de ahí no sé más. Eso fue hace poquito. Eso. Con respecto a los papers que encontré, ¿verdad? Para poder apoyarme en esta presentación, primero que nada, el de la izquierda es más que nada un review de la neuritis óptica en general, y es más que nada un punto de vista actualizado a tratamiento, a cómo llegar al diagnóstico, a cómo separar estas distintas neuritis ópticas, porque existen varios tipos. Y eso más que nada en resumen con el paper de la izquierda. Ahora con el otro es algo que me pareció bastante interesante, y es una review también de manifestaciones oftalmológicas con respecto al COVID. Y dentro de toda esta, que verdad se podían encontrar oclusiones de arterias centrales, incluso parálisis de nervios craneales. Entre todas estas se podrían también observar las neuritis ópticas, que ahí también está bastante interesante para poder observarlo. Y bueno, eso ha sido mi caso. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Nicolás, también por el caso. Está bien completo con exámenes, seguimiento, así que Me agradecido faltó el campo por la visual, pregunta. sí. ¿Cómo? Me faltó el campo, me faltó el campo. Faltó el campo, yo también opino lo mismo. Los colegas también, bueno, todos los estudiantes también estaban de acuerdo que era necesario el campo visual con los hallazgos, ¿verdad? Así que muy bien ahí quienes respondieron a aquellas preguntas. Muchachos, terminamos con los Grand Round. Muchísimas gracias nuevamente por toda la dedicación, el apoyo a la actividad y espero que les haya servido a mejorar en su capacidad de razonar, a controlar la presión, a hablar en público. Creo que todo eso les va a servir a enfrentarse mejor a sus exámenes de título. Muchachos, los quienes están terminando los internados, la mayor de la suerte en sus exámenes de título. De hecho, se los voy a decir, muchachos, para que le manden harta fuerza, harta energía a Isamara Barca, Camila Aguilera, Franco Alarcón, Fabián Ávalo, Denise Bravo, Franco Cortés, Francisca Delgado, Elías Espinosa, Nicolás Fernández, Isidora Fuente, Verónica Gómez, José Luis Herrera, Esteban Negrete, Valentina Pérez, Angel Piñones, Natalia Toledo, Nicolás Ursúa. Muchachos, el mayor, creo que esta semana tenemos a Mariela Crawford también, y también tenemos a alguien más, Sebastián Acevedo. Sebastián Acevedo. Muchachos, estuvieron participando activamente de los Grand Round, así que el mayor de los éxitos, mucha fuerza, por favor, no se pongan nerviosos, se han preparado. Antes ya no depende solamente de ustedes la preparación del examen de título. Ahora los profesores hemos estado activamente mostrándole cómo tienen que hablar, cómo tienen que decirlo, cómo deben razonar, ¿verdad? A través de estos Grand Round. Hoy en día tienen una instancia formal de preparación para su examen de título. Y eso es sumamente valioso para usted y para nosotros como escuela para esperar mejores resultados en su examen de título. No tienen por qué ponerse nerviosos. No hay, los casos son mucho más, y las preguntas son mucho más fáciles que las preguntas que salen aquí. No tienen razón de ponerse nerviosos. La exposición es frente a sus 4 o 5 profesores que los conocen hace 5 o 6 años en la universidad y que lo han evaluado en todo el Grand Round, ¿verdad? Ahora ustedes aquí están exponiendo frente a todos sus compañeros, así que no deberían tener razón de ponerse nerviosos. Aquellos quienes lo dan por primera vez, tranquilos, no piensen, hay una segunda oportunidad para poder dar el examen de título. Esperemos que en el fondo no se genere aquello y lo resuelvan ahora para que salgan a trabajar a este campo laboral que lo está esperando. ¿Ok? Por favor, no se pongan nerviosos, estén tranquilos, confíen en lo que han aprendido. Sus respuestas son de muy buena calidad en los Grand Round. Hay cosas, detalles siempre que corregir, ¿verdad? Y que en el fondo esperamos que a partir de las retroalimentaciones de los casos ustedes puedan ir aprendiendo. Lo mismo, muchachos, para aquellos que están en Clínica 2 y van a rendir examen ahora de la asignatura. Las preguntas son básicamente las misma temática de los casos clínicos. Revean los videos, tienen acceso a las grabaciones de todos los Grand Round para ver los casos y ver la terminología, los conceptos, las precisiones, las formas que el ojito y cosas así. Aquí todo eso se ha retroalimentado. Así que espero de verdad que le haya servido en torno a su preparación y formación profesional. Más allá de todo aquello que aprenden desde el punto de vista disciplinar asociado a la oftalmología, creo que es sumamente bueno y creo que ya cumplimos un nuevo año de Grand Round. Este es el tercer año con Grand Round consecutivo. Esta es la 6ª versión de Grand Round. Ya por lo menos tenemos, ya hay fácil más de 100 casos expuestos en Grand Round. Están todos grabados y disponibles para que ustedes los puedan ver. Así que esto no sería posible si no es por el apoyo de los profesores, que los profesores se conectan fuera de horario laboral, ¿verdad? Para participar de los Grand Round. Así que hay mucha voluntad detrás para poder incorporar a los profesores. Así que muchísimas gracias a todos y claramente a los estudiantes que hacen su esfuerzo, salen un poco más temprano de sus prácticas y se van corriendo a las casas o de donde pueden se conectan. Así que muchas gracias. Muchachos, corresponde una evaluación de esto, se evaluará su participación, se evaluará, no respecto a si la respuesta fue buena o mala,
sino que en relación si responde o no responde, si estaba presente. A eso se refiere el concepto de participación en los Grand Round. Espero algún día podamos, ya que vamos teniendo cierta experiencia, podamos evaluar de alguna manera formativamente respecto a la calidad de su respuesta, ¿verdad? No obstante, hoy en día solamente se evalúa si en el fondo los alumnos participaron de la actividad a partir de su asistencia, atrasos, salidas antes, ¿verdad? Que todo eso está contabilizado a partir del Zoom que deja registro, así que ahora comenzamos un trabajo de evaluar aquello. Y las exposiciones de ustedes, quienes defienden caso, son evaluados por el equipo de profesores que en la instancia estuvo presente. Bueno, eso, nada más que agregar. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Controlen el estrés del fin de semestre. Y saluda a Ángel por las Españas. Olé, he dicho. Ya, muchachos, que estén muy bien. Saludos. Claudio, no cierres la sesión. Ah, ya. Nos quedamos los cuatro. Ok, voy a dejar de grabar.